Bienvenidos a un curso más de AdControl. El día de hoy les estaremos presentando nuestro curso de Gestión de Proyectos, basado en los fundamentos del Project Management Institute. Así como también es importante mencionar que este curso le estaremos enfocando a proyectos de la industria de la construcción y el desarrollo inmobiliario. El objetivo general de nuestra sesión será alinear las necesidades actuales de las empresas de la industria de la construcción a la gestión de proyectos, aplicando una correcta planeación y control de los mismos. Entre los objetivos específicos será brindar los conceptos esenciales acerca de la gestión de proyectos. Igualmente podremos identificar cada uno de los involucrados que son parte clave del proyecto, así como también la definición de sus funciones en el mismo. Igualmente podremos abordar y aplicar las mejores técnicas de planeación para el mercado a través de la administración del tiempo y los recursos. También podremos abordar la aplicación del método del valor ganado como indicador de desempeño a nuestros proyectos. Y finalmente, podremos aplicar también el pensamiento basado en riesgos. Esto para obtener los mejores resultados del proyecto y prevenir efectos negativos a lo largo del desarrollo de nuestra obra. Antes de comenzar, te daremos un par de instrucciones para que tu experiencia con AdControl sea excelente. Si tienes alguna duda respecto al curso, escríbenos en el correo que te compartimos en la descripción del video. Te responderemos a la brevedad. Igualmente, queremos que comiences a tomar el control de tu negocio a través de una correcta gestión. Por tal motivo, encontrarás una liga en la descripción de este video, la cual te dará acceso a un regalo especial. Da clic para comenzar a tomar el control de forma rápida y guiada. Ahora sí, comencemos. Iniciaremos con la definición de proyecto. Un proyecto es un emprendimiento temporal, diseñado a producir un producto, servicio o resultado único, el cual conllevará un beneficio para los involucrados en el mismo. Adicionalmente, un proyecto cuenta con un principio y un final definidos, normalmente limitado en tiempo y en costos. Para asegurarnos que hemos obtenido el beneficio esperado de nuestro proyecto, lo validaremos contra los objetivos específicos del mismo. Estos objetivos se verán respaldados a través de entregables, los cuales van a ser generados por los involucrados en las diferentes fases del proyecto. Estos responsables pues desempeñarán un papel muy particular en cada una de las fases del mismo. Cabe aclarar que cada proyecto es único, es singular. Incluso, aunque generemos varias veces el mismo proyecto, siempre se verá afectado por los diferentes factores internos y externos que se susciten a lo largo de su desarrollo. Es evidente entonces que las condiciones del proyecto pueden variar durante su desarrollo. Esta incertidumbre podría convertirse en un riesgo de no poder alcanzar los objetivos planeados y en consecuencia no obtener el beneficio esperado de este proyecto. Pero este riesgo se mitiga mediante una buena planificación y el establecimiento de controles. Durante la duración de un proyecto de construcción, podemos identificar 5 etapas basadas en el costo, dotación de personal y tiempos. La primera etapa, la viabilidad. Esta nace de la necesidad del cliente, la cual será satisfecha mediante los servicios y productos que brinda nuestra empresa. La segunda etapa, el diseño, se basa en la generación de la oferta para nuestro cliente. La preconstrucción. En esta fase se documenta el proceso para construir el proyecto, considerando, por ejemplo, las características del entorno, los sistemas constructivos, los productos comerciales disponibles y la disponibilidad de la mano de obra. La cuarta etapa, la ejecución. En esta etapa es la que nos permite obtener resultados tangibles del proyecto. Como vemos aquí, es la etapa que demanda más costo y personal. Y por último, la finalización.
Consiste en el cierre del proyecto y entrega de este al cliente. El objetivo general de un proyecto es la obtención de un beneficio cuyos resultados son favorables para los interesados del proyecto. Dicho beneficio se le denomina como valor de negocio. Supongamos lo siguiente: en nuestra empresa conllevaremos la realización de un proyecto, como por ejemplo la implementación de un ERP. Esto demanda un periodo de tiempo en el cual llevaremos a nuestra empresa de un estado actual a un estado futuro, donde el beneficio obtenido o valor de negocio será poder contar con una herramienta para el control de nuestro proyecto, lo cual a su vez aumentará las ganancias de nuestra organización. Con respecto a la gestión de proyectos, corresponde a la aplicación de metodologías que nos brindan técnicas y herramientas para manejar los procesos del proyecto, cuyo objetivo va a ser concluir el proyecto a tiempo, logrando el alcance del mismo en tiempo, costos y calidad requerida por el cliente, sin rebasar los riesgos inherentes de todo proyecto. Los factores del alcance, tiempo y costo son clave en la administración de proyectos, ya que el cambio en alguno de estos factores tiene consecuencias sobre los demás. Por ejemplo, si se conlleva una mala gestión de un proyecto, muy probablemente se generará un atraso en el tiempo, lo cual ocasionará un aumento en los costos previstos inicialmente. El aumento en el tiempo del proyecto no siempre representa un factor negativo. Por ejemplo, si se llega a aumentar el alcance del proyecto, por acuerdo mutuo con el cliente, también aumentará el costo y el tiempo de este. Y en consecuencia, al incrementar el alcance, se incrementará el valor del negocio. Es decir, vamos a recibir un beneficio mayor del que teníamos predispuesto inicialmente. Con una correcta planificación y control del proyecto, podemos reducir el costo y tiempo que se tenían presupuestados para el proyecto, sin disminuir el alcance, con lo cual aumentaremos las utilidades que teníamos previstas en un inicio. Con respecto al ciclo de la gestión de proyectos, el objetivo será conseguir que el proyecto finalice en el tiempo, costo y alcances previstos inicialmente. De esta forma podemos aplicar el ciclo Deming, conocido como el ciclo PHBA, para conseguir así una retroalimentación constante del desarrollo del proyecto. La etapa de planear. En esta parte del ciclo es donde estudiaremos el proyecto. Aquí se definen las actividades que se van a realizar y de las cuales se consideran los recursos que se utilizarán y sobre todo el tiempo que va a conllevar su ejecución. En la etapa de hacer, aquí se ejecutan las actividades ateniéndose a la planificación realizada. Con respecto a verificar, se compara si los resultados obtenidos de las actividades son los predispuestos en la planificación. Es decir, vamos a comparar lo que se hizo contra lo que se planeó. Y con respecto al actuar, en caso de que los resultados de las actividades realizadas sean desfavorables, se detectan las oportunidades de mejora y se replantea así la planificación del proyecto, con lo cual se genera nuevamente el paso de planear y con ello el proceso se vuelve cíclico. Es necesario entonces volver a aplicar todos los demás pasos. Esto hace que se vuelva un proceso cíclico que nos ayuda a conseguir una retroalimentación constante del desarrollo del proyecto. Y en consecuencia, pues generaremos una mejora continua a lo largo del ciclo de vida de nuestro proyecto. Una buena planificación nos brinda una disminución en los riesgos y costos imprevistos. Por ello, la gran importancia de dedicarle el tiempo que sea necesario para generar la mejor planificación posible para nuestro proyecto. Hemos comentado ya los múltiples beneficios que se obtienen de la gestión correcta de la planificación, pero es necesario enunciar los más importantes. El efectuar la planificación demanda estudiar concienzudamente la obra, con lo cual se adquiere un conocimiento exhaustivo de la misma. Este conocimiento exhaustivo de la obra nos va a permitir prevenir tempranamente las posibles situaciones desfavorables que puedan darse durante la ejecución.
y en consecuencia generar medidas preventivas. El contar con un conocimiento exhaustivo de la obra y con la previsión de situaciones desfavorables nos va a permitir que durante el proyecto que se está ejecutando contemos con una visión más amplia para la toma rápida de decisiones en el momento que se requiera. Ahora, el conllevar una adecuada planificación basada en un contexto real nos va a permitir que se consiga alcanzar en lo más posible una sincronía entre la ejecución y el presupuesto. Al contar entonces con una sincronía entre lo planificado y lo ejecutado, nos dará pauta para analizar el desarrollo de la obra, y con esto podemos plantear entonces estrategias para optimizar los recursos. Como se apreció en el ciclo PHBA, la planificación en la línea base para verificar si el desarrollo del proyecto va acorde a lo predispuesto. Con esto se logra tener el control de la obra. Ahora, al contar con la línea base que nos brinda la planificación, se consigue articular ordenadamente el accionar de nuestro equipo de trabajo. En otras palabras, podremos estandarizar el proceso. Ahora, el conocimiento de la obra a través de la planificación nos permite poder generar con mayor facilidad objetivos de referencia a cumplir durante el desarrollo de nuestro proyecto. Ahora, todos los registros obtenidos, ya sea durante la planificación o la replanificación del proyecto, nos va a permitir generar referencias históricas que pueden servir de base para programar otros proyectos similares. Podemos definir como alcance del proyecto al conjunto de todos los componentes que configuran el producto y los resultados esperados de nuestro proyecto. Por lo cual, todo aquello que se considere en el alcance del proyecto se incorpora en el cronograma. Se le asigna igualmente un responsable para su ejecución. Por lo tanto, el alcance va a representar la envergadura del proyecto. Igualmente, lo que se considere en el alcance debe ser aceptado y aprobado por los agentes involucrados. Por ejemplo, pudiéramos considerar dos tipos de agentes, internos y externos. Los internos, como el equipo de presupuestación o el equipo de control de obras, y los externos, como por ejemplo nuestro cliente en turno. Ahora, en ocasiones, cometemos el grave error de que si no tenemos certeza de la ejecución de determinadas etapas de la obra, optamos por omitirlas y no considerarlas en el cronograma, y mucho menos asignarles un responsable. En esos casos de que no se tenga una certeza clara de determinadas partes de la obra, se aplica la técnica de planificación por ondas. Esta técnica consiste en dejar paquetes o bloques grandes de trabajo, cuya descomposición se realizará a medida que se aproxima el momento de su ejecución, ya que para dicho momento se tiene un mayor grado de información del proyecto. Para poder identificar fácilmente las actividades que componen al proyecto, se utiliza la EDT, es decir, la estructura de desglose de trabajo, ya que con esta se divide el proyecto en diferentes niveles jerárquicos para su fácil análisis. A través de esta descomposición, el todo, que es el alcance completo de la obra, se descompone progresivamente en bloques más pequeños y más fáciles de manejar, hasta alcanzar un nivel de detalle denominado paquete de trabajo, que permite asignar duraciones y recursos a las actividades del proyecto. En términos de un proyecto de ejecución, podemos equiparar a los paquetes de trabajo con los conceptos de obra. El criterio o la forma de generar la estructura de desglose de trabajo varía acorde a cómo se desea conllevar el control de la obra y a los criterios de planificación de la persona responsable, por lo cual, ésta suele tener un cierto grado de subjetividad. Lo importante es nunca perder de vista la regla del 100%. Nos indica esta que dentro de la estructura de desglose de trabajo deben estar consideradas todas las actividades que constituyen el proyecto. Podemos identificar así tres tipos de criterio de descomposición. La descomposición por partes físicas. Aquí se basa en el criterio de dividir el proyecto en ubicaciones o partes físicas,
como se logra apreciar en este diagrama de vivienda, ha sido dividida en infraestructura y superestructura. Y debajo de cada uno de estos bloques se ha colocado la subdivisión correspondiente, pudiendo así variar a un nivel más fino o más genérico de desglose. La descomposición por capítulos, también conocido como descomposición por etapas, se basa en dividir el proyecto en cada una de las etapas que le corresponden. En este ejemplo, podemos observar que la vivienda ha sido dividida en las etapas de cimentación, estructura y acabados. Finalmente, tenemos la descomposición por contratos. Parte de la premisa es dividir el proyecto entre los trabajos que serán realizados por nuestro propio personal y aquellos que serán conllevados por subcontratistas. Para nuestro ejemplo, entonces, dividimos la vivienda en servicios propios y en servicios que son de tipo subcontratos. Es importante comentar que en los programas informáticos se puede apreciar la descomposición en cualquiera de los criterios anteriormente mencionados. En los programas informáticos, a esta descomposición la conocemos como EDT analítica, presentando la información en forma de lista para un control de proyecto y al nivel de detalle deseado, lo que nos permitirá tener una visibilidad de 360 grados del proyecto, al instante y al nivel de detalle que se requiera. Ya definidas las actividades que vamos a necesitar para nuestro proyecto, es necesario definir cuál será la secuencia lógica de estas actividades en el proyecto. La relación y dependencia de las actividades se deben conllevar acorde al sistema constructivo, con lo cual se generan dependencias entre ellas. A grosso modo, se estipuló 3 modos de dependencias. La dependencia fin-comienzo. Esta dependencia enuncia que para la actividad A, que es la predecesora, debe finalizar para que la actividad B, en este caso la sucesora, pueda comenzar. Hay una relación lógica de fin a inicio. Por ejemplo, no podemos excavar si no tenemos antes el trazo y la nivelación, o no podemos hacer la cimentación si hemos efectuado antes el armazón de las varillas o de los aceros y la cimbra. La segunda forma de dependencia será de comienzo a comienzo. Este tipo de dependencia nos indica que la actividad A, en este caso la predecesora, debe haber iniciado para que comience la actividad B, llamada actividad sucesora. Una práctica usual es aplicar adelantos y retrasos para mejorar su versatilidad. Esto lo conocemos como holguras, ya que una actividad puede empezar con tal de que su predecesora haya empezado, sin necesidad de que ésta esté completada al 100%. Por ejemplo, para el registro de participantes a un congreso, puede iniciarse a la par en que se inicia la promoción del evento, sin necesidad de que ésta haya finalizado totalmente. La tercera forma de dependencia es conocida como final-final. Esta dependencia declara que la actividad A debe terminar para que la actividad B, que en este caso es la sucesora, también pueda terminar. Por ejemplo, el alquiler de un generador para el montaje de una subestación eléctrica durará hasta la terminación del montaje de esta. Una vez enunciado todo lo anterior, vamos a ver un pequeño ejemplo para aplicar lo que hemos visto hasta el momento. Aquí tenemos una lista de actividades a las cuales se les ha asignado un ID, que corresponde a cada una de ellas. Está el trazo y nivelación, la excavación, el cimbrado, la compra de acero, la preparación del armado, la colocación del armado, la instalación de la mezcladora y el mezclado del concreto. A cada una de estas actividades vamos a establecer la correlación que tienen unas con otras. Para ello, vamos a establecer las predecesoras de cada una de estas actividades. Para ello, vamos a iniciar estableciendo entonces la siguiente información. Como podemos apreciar, ya establecidas las predecesoras, hay actividades como en este caso la excavación, que requiere de una actividad previa para poder dar inicio, como por ejemplo en este caso lo es el trazo y nivelación. Igualmente, para poder generar el cimbrado, previamente debe estar generada la excavación.
Asimismo, la preparación del armado tiene como predecesora la actividad de la compra del acero. Existen otras actividades que no tienen una predecesora, como en este caso el trazo y nivelación. Igualmente, la compra del acero y la instalación de la mezcladora. Igualmente, existen otras actividades que requieren de más de una predecesora. Por ejemplo, la colocación de la armadura, la cual tiene dos predecesoras, el cimbrado y la preparación del armado. Igualmente, el mezclado del concreto requiere también de dos predecesoras, como lo es en este caso la colocación de la armadura y la instalación de la mezcladora. Como se pudo apreciar hace un momento, en la lista era posible identificar la dependencia que tienen todas las actividades unas con otras. No obstante, el hecho de visualizarlo en forma de lista dificulta el análisis para el usuario. Para esto, el diagrama de precedencias se utiliza para representar gráficamente a las actividades y sus dependencias por medio de una malla o diagrama de red. Para elaborar este diagrama de precedencias, visualizaremos los siguientes pasos. La red comienza con una barra vertical dibujada a la izquierda, que puede ser sustituida por una actividad inicial de duración nula, llamada inicio. Posteriormente, de la barra inicial parten las actividades iniciales, es decir, aquellas que no tienen predecesoras. Posteriormente, se dibujan las demás actividades que sí tienen predecesoras, empezando por las actividades cuyas predecesoras ya se han dibujado previamente. Ahora, la red termina en una barra vertical dibujada a la derecha del diagrama, donde convergen las actividades finales, que no tienen sucesoras. La barra final puede ser sustituida por una actividad final también de duración cero o nula, llamado fin. A continuación, aplicaremos el diagrama de precedencias a la lista de actividades que habíamos analizado antes. Como se logra apreciar, con el diagrama es mucho más fácil visualizar la relación que conlleva cada una de las actividades. Por ejemplo, visualizamos que el mezclado de concreto tiene dos predecesoras, la colocación de la armadura y la instalación de la mezcladora. En este caso, para la actividad colocación de la armadura, tiene como predecesora el cimbrado. El cimbrado, a su vez, depende de la excavación, y esta del trazo y nivelación. Nuevamente, en el caso de la colocación de la armadura, su actividad previa será la preparación del armado, y este dependerá de la compra de acero. Ya realizada la relación entre las actividades, añadiremos otro factor, el cual es el tiempo, para lo cual colocaremos la duración de las actividades con el fin de obtener la duración total de nuestro proyecto, así como también las holguras que puedan existir. Utilizaremos nuestro ejemplo de actividades anterior, pero agregaremos algunas actividades adicionales, como lo es la renta de la mezcladora y la limpieza del terreno. Esto para hacer más amplio nuestro ejemplo. Y hemos definido entonces las predecesoras y también la duración de cada una de las actividades. Ahora se hace necesaria la aplicación del diagrama de precedencias, esto para poder ver más puntualmente la correlación de cada una de las actividades. Ahora aplicaremos las duraciones declaradas al diagrama de precedencias, pero para ello haremos uso de la siguiente tabla, la cual contiene la siguiente información. ID se refiere al identificador de cada una de las actividades. D, duración, es la duración de las actividades. FPI, la cual se refiere a la fecha primera de inicio. Es la fecha más próxima en que la actividad puede comenzar. Para ello, se requiere que haya terminado todas sus antecesoras. FPF, es la fecha primera de finalización. Es la fecha más próxima en la que la actividad puede terminar. FUI, se refiere a la fecha última de inicio. Es la última fecha posible para que pueda iniciar la actividad sin que se retrase el final de la obra. Y FUF se refiere a la fecha última de finalización.
Es la última fecha posible en la que la actividad puede terminar, sin que se retrase el final de la obra. Y HT se refiere a la holgura total, es decir, es el plazo que tiene la actividad para que pueda retrasarse, afectando o no a sus sucesoras, pero sin que afecte al final del proyecto. Básicamente entonces se tiene que las fechas de inicio y término más favorables son las fechas primeras de inicio y fechas primeras de finalización, y las fechas últimas de inicio y fechas últimas de finalización se refiere a las fechas límites de inicio y de término de nuestra actividad. A continuación revisaremos cómo aplicar esta tabla en el diagrama de precedencias. Como vemos en nuestro diagrama, se muestran las diferentes actividades, así como la duración de cada una de ellas. Ahora, calcularemos nuestra fecha primera de inicio de aquellas actividades que no tienen antecesoras. Para esto, partimos del lado izquierdo de nuestro diagrama y encontramos que tenemos tres actividades, como en este caso la actividad E, A y H, que no tienen antecesoras. Según la fórmula, para el cálculo de la fecha primera de inicio, será el dato de 0. Entonces indicaremos ese valor en nuestra tabla. Ahora calcularemos la fecha primera de finalización, la cual viene de la fecha primera de inicio más la duración. En este caso, en el ejemplo de la actividad E, la fecha primera de finalización será la fecha primera de inicio, que en este caso es 0, más 5, y esto nos dará el valor de 5. Y así lo indicaremos para nuestras actividades. Ahora calcularemos las fechas para aquellas actividades que sí tienen antecesoras. Como en este caso, en nuestro diagrama, son todas estas actividades de aquí hacia la derecha. Para esto, según la fórmula, la fecha primera de inicio será calculada de acuerdo a lo siguiente. Si la actividad tiene más de una antecesora, calcularemos cuál es la fecha primera de finalización máxima de ellas, y ese será nuestro valor para la fecha primera de inicio. Por ejemplo, en la actividad I vemos que tiene dos antecesoras, la actividad A y la actividad H. Para esto visualizamos entonces cuál es la fecha primera de finalización de esas actividades. En este caso, la fecha primera de finalización de la actividad A es el valor de 1, y la fecha primera de finalización de la actividad H será el valor de 6. De estas dos tomaremos el valor máximo, y ese será la fecha primera de inicio de esta actividad. Así lo haremos con todas nuestras actividades. Luego calcularemos la fecha primera de finalización, para lo cual será calculada este valor de acuerdo a la fecha primera de inicio más la duración de la actividad. Y este dato lo ingresaremos en este campo, como fecha primera de finalización. De esta misma acción realizaremos a nuestras actividades de aquí a la derecha. Ahora calcularemos las fechas últimas de finalización. Para esto iniciaremos con nuestro diagrama a partir de la derecha hacia la izquierda. Es decir, buscaremos aquellas actividades que no tienen sucesoras. En este caso, en nuestro ejemplo, visualizamos la actividad J. Es la última actividad y no tiene más sucesoras. Entonces, a partir de esta actividad calcularemos como primer dato la fecha última de finalización. Y según nuestro valor y nuestra tabla, este dato, que es la fecha última de finalización, de acuerdo a la fórmula, será igual a la fecha primera de finalización de esa actividad. La fecha primera de finalización en este caso es 14, por lo tanto la fecha última de finalización será también el valor de 14. Y de acuerdo a la fórmula, para calcular la fecha última de inicio, que es este dato que viene en este lugar de la tabla, será la fecha última de finalización menos la duración. Entonces, para este dato, visualizamos que será el valor de 14, que es la fecha última de finalización, menos la duración, y ese dato, que es en este caso es 13, lo ingresaremos en esta posición de la tabla. Ahora calcularemos la fecha última de finalización de todas aquellas actividades que sí tienen sucesoras. Y de acuerdo a nuestra fórmula, será la siguiente el cálculo de ese valor. La fecha última de finalización será igual a la fecha última de inicio de las sucesoras, pero el valor mínimo de ellas en el caso de que la actividad tenga más de una sucesora.
Por ejemplo, para el caso de esta actividad A, visualizamos que tiene dos sucesoras, la actividad B y la actividad I. De acuerdo a nuestra fórmula, buscaremos cuál es el valor de la fecha última de inicio de estas actividades. En este caso, la actividad B tiene como fecha última de inicio el valor 3 y la actividad I tiene como fecha última de inicio el valor 11. De estos dos datos elegiremos el mínimo. Y en este caso, pues será el valor de 3. Ese será la fecha última de finalización de nuestra actividad. Y así lo realizaremos con todas las demás actividades. Para la fecha última de inicio será igual a la fecha última de finalización menos la duración. Como por ejemplo visualizamos en nuestra actividad G, la fecha última de inicio, que es ese valor 9, será igual a la fecha última de finalización, que es el valor 13, menos la duración, y ese dato será este número 9 indicado en nuestra tabla. De esta forma entonces realizaremos el llenado de las fechas en cada una de nuestras actividades. A continuación, calcularemos el tema de las holguras. Para el cálculo entonces de la holgura, podemos aplicar cualquiera de estas fórmulas que visualizamos en la parte de arriba, dependiendo de los casos. Por ejemplo, para el cálculo de la holgura de una actividad, podrá ser considerada la fecha última de finalización menos la fecha primera de inicio. Y a este valor resultado le restaremos también la duración. O bien, alguna fórmula más compacta podría ser que para el cálculo de la holgura empleemos la fecha última de finalización menos la fecha primera de finalización. Y en su caso podremos también aplicar la fórmula de la fecha última de inicio menos la fecha primera de inicio. Por ejemplo, para esta actividad F, consideremos esta fórmula. La fecha última de finalización, que en este caso es el valor 9, menos la fecha primera de finalización, que también será el valor de 9. El resultado de esta diferencia lo colocaremos en este lugar de nuestra tabla. O bien, por ejemplo, la actividad B nos indica entonces el sistema cuál es la fecha última de finalización, que es el valor 4, y le restaremos la fecha primera de finalización. Esto nos dará como resultado este dato número 2 en este valor o en esta posición de la tabla. A continuación, visualizaremos el tema del camino crítico. La definición del camino crítico va a ser crucial para poder identificar una secuencia de actividades que van normalmente de inicio a fin, que tengan una menor holgura. Es decir, la identificación del camino crítico nos va a permitir conocer aquellas actividades en las cuales debemos prestar una puntual atención en su duración. Para nuestro ejemplo, esta sería la secuencia del camino crítico. La actividad E, F, luego la G y la J. Ya que estamos indicando que en cada una de ellas, pues la duración de la holgura es el valor mínimo encontrado. En este caso es 0. Esto significa que las actividades no pueden retrasarse ni un solo día o ninguna unidad de duración, ya que generaría un retraso en el total de la obra. El camino crítico cuenta con ciertas características, como son las siguientes. La sumatoria de la duración de cada actividad de la ruta crítica nos va a dar la duración total del proyecto. Si visualizamos, los valores 5 más 4 más 4 más 1 nos dará el total de 14, que corresponde a la duración total de nuestro proyecto. Otra característica importante será que está formada por todas aquellas actividades que tienen la menor holgura, tal como lo vemos en nuestro diagrama. Adicionalmente, otra característica que enunciaremos es que se puede tener la idea de que una actividad, por tener la mayor duración, o por ser la más cara, o en su defecto porque demanda más recursos de nuestro proyecto al ser más compleja, debería estar formando parte de la ruta crítica, pero no siempre será así. Por ejemplo, esta actividad H tiene duración de 6. Es la actividad con duración más alta, pero no se encuentra en el camino crítico definido. También vemos que si algunas actividades que forman parte del camino crítico aumentan o disminuyen su duración,
también afectará la duración total del proyecto, así como a las holguras de las demás actividades. Por ejemplo, esta actividad F está definida con una duración de 4 y bajaremos una unidad de tiempo. Entonces observamos que al disminuir una unidad de tiempo a la actividad, habrá también disminuido la duración total de nuestro proyecto, así como también las holguras de otras actividades disminuyeron en una unidad. Vamos a hacer un pequeño análisis de nuestro diagrama. Para ello vamos a colocar la descripción de cada una de nuestras actividades, como en la compra del acero, la preparación del armado, excavación, simbrado, etc. Vamos a comenzar entonces con nuestro análisis. Primero vemos que la compra del acero es una actividad prioritaria en la cadena de suministros de nuestro proyecto, por lo cual el departamento de compras debe prestar puntual atención para que la compra de este material se lleve a cabo de la manera más exacta y puntual posible. También podemos visualizar que para la preparación del armado debemos tener sumo cuidado en la mano de obra a utilizar, es decir, que debemos obtener los rendimientos que tenemos predispuestos, ya que esta actividad se podría retrasar y como forma parte del camino crítico, se puede también retrasar el proyecto completo. También podemos visualizar que, para nuestro ejemplo, el simbrado es una actividad que empieza el día 5, pero no tiene sentido que destinemos mayores recursos como mano de obra o materiales con tal de disminuir su duración. Por ejemplo, si queremos hacer que esta actividad dure solo un día, es decir, que termine en el día 6, esto no brindaría ningún beneficio al proyecto, ya que su actividad sucesora, la colocación del armado, comienza forzosamente el día 9, ya que esta actividad se atiene a la preparación del armado. Pero debemos también considerar que aunque tengamos holguras, no debemos descuidar nuestras actividades. Por ejemplo, en este caso la actividad H, que es el alquiler de la mezcladora, tiene las siguientes características. Vemos que su fecha última de inicio es el día 5, pero vamos a suponer que no durará 6 días, sino 7 días. Por lo tanto, su nueva fecha de finalización será el día 12. Quiere decir entonces que la instalación de la mezcladora iniciará también el día 12. Y tendremos que invertir una mayor cantidad de mano de obra para lograr que esta actividad se realice en un solo día. Si no, afectaríamos la actividad J, que en este caso es el mezclado del concreto, y por lo tanto la fecha final de nuestro proyecto. Ahora, por ejemplo, tomando en cuenta el pensamiento basado en riesgos, podríamos considerar lo siguiente. Si para la compra del acero, el área de compras nos indica que para la compra de este material en específico, los proveedores no tendrían disponible este material para la fecha que nosotros deseamos, entonces debemos estar previstos para ello y buscar alternativas, como por ejemplo, la búsqueda de este material en otros almacenes que estemos operando en ese momento. De esta forma debemos programar entonces los traspasos de almacén necesarios para surtir este producto en tiempo y forma. El cronograma es uno de los procesos más utilizados durante la gestión de proyectos. Un cronograma es un instrumento de planificación por excelencia del día a día de la obra. Sobre este se pueden tomar decisiones cruciales durante el desarrollo de la misma. Por ejemplo, la realización de los pedidos de suministros, como recordemos nuestro caso de la compra del acero. El conllevar el alquiler de las maquinarias, como por ejemplo la renta de la mezcladora. La contratación de trabajadores. Recordemos las instalaciones de nuestras actividades que nos permitía conllevar un correcto tiempo para no afectar los demás tiempos del proyecto. También nos va a servir para la toma de medidas para controlar retrasos o adelanto de las actividades. Entonces, de acuerdo a lo anterior, nos va a permitir también la replanificación de los trabajos a realizar. Bien, visualicemos la estructura del cronograma. Por ejemplo, aquí a la parte izquierda, observamos una estructura de desglose de trabajo, tipo EDT analítica, de lo cual vamos a ver que está conformada por actividades en segmentos ordenadas en bloques de trabajo. También vamos a poder visualizar
la correlación y la secuencia lógica entre cada una de las actividades. Vemos aquí también la dependencia entre unas y otras. También vamos a poder visualizar en el cronograma las fechas y la duración de las actividades, pudiendo apreciar de una manera sumamente visual, como en este caso el ejemplo de las zapatas, su fecha de inicio y fechas de duración final de nuestra actividad. También vamos a poder apreciar actividades que tengan holgura de tiempo, como es el caso de las carpinterías, las cuales van ligadas a la pintura, pero esta actividad cuenta con una holgura de tiempo, como se visualiza en esta sección. Adicionalmente, vamos a contar también con el camino crítico del proyecto. Por ejemplo, vemos que está formada, en este caso la ruta crítica, desde la excavación a las zapatas, de las zapatas a las instalaciones, de las instalaciones a los revestimientos y de los revestimientos a la pintura. Vamos a ver otros elementos también que pueden suscitarse a través del cronograma, como es el caso de los hitos. Los hitos son puntos notables, momentos especiales que van a definir el comienzo o el final de una etapa del proyecto, o el cumplimiento de un requisito contractual con nuestro cliente. En pocas palabras, son puntos de control. Para nuestro ejemplo, hemos definido hitos que representan el inicio y el final de nuestro proyecto. Los hitos pueden ser tanto de características internas, como por ejemplo propias a la planificación, y también pueden representar condiciones externas, como fechas impuestas que hay que cumplir, derivadas de un contrato y de la relación con los agentes externos. Por ejemplo, en el caso de los hitos internos, como son el inicio y el final de la obra, los movimientos de tierras y la estructura ya terminada. Para el caso de los agentes externos, consideramos por ejemplo a nuestro cliente en turno. Para ello podríamos considerar la entrega de un tramo específico de carretera o del bien que estamos construyendo, cuestiones más administrativas como por ejemplo reuniones de coordinación con el cliente, o también podríamos considerar la fecha de inauguración de la obra, ya que es diferente a la fecha en que nosotros entregamos la obra y la fecha en que nuestro cliente, de acuerdo a su planificación, va a proceder a inaugurarla. Visto lo anterior, procederemos a nuestro siguiente tema, el que corresponde a la curva S. La curva S nos va a denotar que durante la evolución de un proyecto, especialmente en el sector de la construcción, no se va a desarrollar de manera lineal en cuanto a lo que corresponde a trabajo, consumo de recursos y costos, esto a través del tiempo, sino que más bien va a adquirir un comportamiento lento al inicio, rápido y otra vez lento al cierre de obra, justamente como logramos apreciarlo en este diagrama. Muy bien, como podemos apreciar entonces, en esta representación tenemos el consumo del trabajo, el consumo de recursos y el consumo de costos, que empieza justamente muy escasamente al inicio, aumenta y después termina disminuyendo a lo largo del tiempo. ¿Cómo que vamos a generar entonces la curva S? Para poder generar la curva S, vamos a tomar este gráfico y vamos a aplicarle un criterio especial. Vamos a decir entonces ahora que no me interesa observar la variable del costo, por ejemplo, sino más bien me interesa visualizar la acumulación del costo a lo largo del tiempo. Entonces, en este punto es donde ya podríamos llegar a apreciar, la curva S, la cual nos va a representar la acumulación de costos para con nuestro proyecto a lo largo del tiempo. Para esta variable del costo y esta variable que estamos representando aquí, podremos visualizar lo siguiente. El punto más alto, de donde más costo se demanda en esta gráfica, sería equivalente al punto de inflexión de la curva S. Es decir, lleva un crecimiento lento, posteriormente hay un crecimiento rápido, exponencial de costos, y nuevamente se vuelve a regularizar. Cabe mencionar entonces que no todas las curvas S van a ser exactamente iguales.
Su configuración va a ser en base a cómo se haya determinado la secuencia lógica de ejecución de las actividades, así como también a la asignación que hayamos realizado de recursos y costos para cada una de estas. Por ejemplo, nosotros podríamos tener una curva S en la cual no se aprecie muy notablemente los saltos a la cuestión exponencial, como es en este caso. Como se visualiza, no se encuentra tan demarcado. Del lado contrario, podemos tener alguna otra curva S en la cual justamente sí tenga bastante demarcado el cambio cuando se realiza y el crecimiento exponencial. O bien, inclusive, de ser el caso, de acuerdo a la situación y contexto de nuestro proyecto, podríamos llegarnos a topar con una curva S que se conlleve casi de manera lineal. Esto no quiere decir que el comportamiento de los costos sea justamente de forma constante a lo largo del tiempo, sino que más bien la apertura o el crecimiento exponencial de costos dentro de la obra no ha sido tan notorio, no ha sido tan grande a lo largo del desarrollo del proyecto, no ha sido tan abrupto al momento en el que se ejecutó. Por ello es que la representación nos la muestra de esta forma. Bien, procederemos entonces a nuestro siguiente tema, el cual corresponde al método del valor ganado, el cual nos va a brindar información acerca del desarrollo del proyecto en cuanto a costos y tiempos, con lo cual pues podemos identificar variaciones que hayan o que existan con respecto a lo que teníamos en un inicio planeado. Para este método del valor ganado vamos a considerar tres importantes variables: el valor planificado, el valor ganado y el costo real. Todas estas medidas se van a considerar en cuestiones monetarias, es decir, en dinero. Vamos a ver que el valor planificado es justamente acorde a lo que nosotros teníamos predispuesto a ejecutar en el cronograma, cuánto es lo que debíamos habernos gastado. El valor ganado es acorde a lo que realizamos físicamente y lo que teníamos preestablecido en planeación, cuánto es lo que debíamos haber gastado. Y finalmente, el costo real, el cual nos va a enunciar, acorde a lo que realmente avanzamos físicamente, cuánto realmente nos hemos empleado, hemos gastado en realizarlo. Vamos a realizar entonces un ejemplo para poder tener más esclarecido estos puntos. Bien, supongamos la siguiente situación. Nosotros estamos conllevando la elaboración de una vía de tren, la cual consta de 10 kilómetros. Y hemos determinado que cada semana vamos a avanzar 1 kilómetro y que nos vamos a gastar 100,000 pesos en cada kilómetro. Bien, llega entonces pues la semana número 3 y hacemos un corte. Al momento de que nosotros efectuamos el corte a la semana 3, nos damos cuenta de lo siguiente: teníamos previsto para dicha semana haber avanzado los primeros 3 kilómetros y en consecuencia habernos gastado 300,000 pesos. Pero en realidad solamente hemos realizado 2 kilómetros y nos hemos gastado 240,000 pesos. Vamos a visualizar entonces cuál es el valor planificado para este caso. El valor planificado, como habíamos mencionado, es el importe de lo que deberíamos haber gastado de acuerdo al cronograma. En este caso, para la semana 3, deberíamos haber gastado 300,000 pesos. Podríamos cometer aquí, en este caso, un error muy grave, el cual sería comparar directamente el monto de los 300,000 pesos con los 240,000 que nos hemos gastado y suponer que efectivamente el proyecto va bien, ya que hemos gastado menos de lo que se supone que habíamos planificado. Es aquí entonces donde toma participación el valor ganado, el cual nos va a dar una visualización correcta del estatus de nuestro proyecto, ya que si nos quedamos bajo este supuesto de que vamos bien, debido a que hemos gastado 240,000 de lo planificado de 300,000, sería un dato completamente erróneo. Vamos a ver entonces cómo actúa el dato del valor ganado. El valor ganado nos va a indicar lo siguiente: acorde a lo que se realizó físicamente,
cuánto es lo que debió haber costado acorde a lo presupuestado. En este caso, si avancé 2 kilómetros, acorde a lo presupuestado, debía haber gastado entonces 200.000 pesos. Vamos a ver entonces el siguiente y último factor, el cual corresponde al costo real. El costo real nos va a indicar que, de acuerdo a lo que se ha realizado, cuánto realmente nos ha costado. En este caso sería que de lo realizado, en este caso fueron 2 kilómetros, realmente lo que nos costó fue 240.000 pesos. Teniendo estas tres variables, valor planificado, valor ganado y costo real, es que podemos proceder justamente a la elaboración de determinados indicadores que nos muestren justamente cómo es que se encuentra actualmente el estatus de nuestro proyecto. Vamos a visualizar primero la variación de costo. La variación de costo nos denota que es la diferencia entre lo que realmente se gastó y lo que se tenía presupuestado. Para ello entonces vamos a aplicar el valor ganado, los 200.000 pesos, que es lo que debió habernos costado el avance que tuvimos, menos el costo real de dicho avance. De esta manera obtenemos entonces una variación de menos 40.000 pesos. Esto tiene diferentes denotaciones. Vamos a observarlas. Nos dice que si la variación de costo es mayor a 0, quiere decir que el proyecto está por debajo de lo presupuestado. Es decir, hemos gastado menos de lo que teníamos presupuestado gastar. Probablemente por una correcta gestión de los recursos por parte de nuestro equipo de compras o por nuestro equipo de planificación. En este caso, pues por eso hemos logrado reducir los costos correspondientes. También puede darse la situación en que la variación de costo sea igual a 0. Esto quiere decir que estamos gastando justamente lo que teníamos presupuestado. Finalmente, en el caso en el que estamos actualmente encontrándonos, es que la variación del costo es menor a 0. Esto quiere decir que el proyecto está por encima del presupuesto. Estamos gastando más de lo que teníamos pensado para su realización. Y esto pues podemos verlo en nuestro ejemplo, en el cual eran 2 kilómetros, teníamos presupuesto 200.000 pesos y en realidad nos estamos gastando 240.000. Vamos a ver el siguiente indicador, la variación del cronograma. Bien, este normalmente nos va a indicar en valor monetario, en dinero, la diferencia entre el importe de trabajo producido hasta la fecha y el importe que teníamos planificado hasta el momento. Para ello vamos a hacer uso de justamente el valor ganado y de lo planificado. Es decir, los 2 kilómetros de lo que nos debió haber costado, que en este caso fueron 200.000 pesos, y de valor planificado, que en realidad estamos en la semana 3 y por tanto debimos haber gastado 300.000 pesos. Y al efectuar pues la operación vamos a poder obtener el valor de menos 100.000 pesos para la variación del cronograma. Y este pues también conlleva determinadas connotaciones. Por ejemplo, en el caso de que nuestra variación del cronograma fuera mayor a 0, quiere decir que el proyecto está adelantado. Es decir, se ha construido más de lo que estaba previsto en la planificación. En caso de que la variación del cronograma, en este caso, sea igual a 0, y esto quiere decir entonces que vamos exactamente al ritmo de lo que habíamos predispuesto en el cronograma. Y finalmente, en el caso en el que actualmente nos encontramos, que es la variación del cronograma es menor a 0, entonces esto nos indica que el proyecto está retrasado. ¿Por qué? Porque se ha construido menos de lo que teníamos previsto en nuestra planificación. Justamente, también lo podemos apreciar muy claramente, de acuerdo a nuestro ejemplo, ya que para la semana 3 debimos haber construido 3 kilómetros y en realidad hemos construido solamente 2. El hecho de habernos retrasado durante nuestro proyecto puede tener diferentes causas. Entre las causas internas, como ejemplo, podríamos considerar que el rendimiento del trabajo,
el rendimiento de la fuerza de trabajo que teníamos predispuesto para nuestro proyecto, pues no está siendo tal cual como nosotros lo teníamos estipulado. Esa podría ser una causa interna. En el caso de una causa externa, podría ser, por ejemplo, las condiciones climáticas. Supongamos que en la zona o en el lugar donde estamos desarrollando la obra ha habido tormentas que son muy constantes o recurrentes, pues esto ha mermado justamente la posibilidad de avance que teníamos predispuesto. Bien, una vez obtenidos los valores anteriores, vamos a pasar al cálculo de otros indicadores, como lo son el índice de desempeño del costo y el índice de desempeño del cronograma. Vamos a visualizar inicialmente el índice de desempeño del costo. Para este índice de desempeño del costo, nos muestra que en forma de porcentaje, el valor ganado respecto al costo real. Para esto vamos a aplicar la siguiente fórmula. Vamos a dividir el valor ganado, en este caso 200,000 pesos, sobre lo que realmente nos hemos gastado. En este caso, 240,000 pesos. Al obtener el resultado, obtenemos 0.833. que representado en dinero será 0.83. Y esto nos denota que hemos ganado justamente 83 centavos por cada peso gastado. Esto quiere decir, en términos más específicos, al momento de dar la interpretación del índice de desempeño del costo, lo siguiente. Si nuestro índice es mayor a 1, esto quiere decir que el costo real está siendo menor al costo que teníamos inicialmente presupuestado. Es decir, que el proyecto está resultando más barato. Si el índice de desempeño del costo es igual a 1, entonces esto quiere decir que todo ha costado exactamente tal cual como lo teníamos presupuestado. Adicionalmente, si el índice de desempeño del costo es menor a 1, como es el caso en el cual nos encontramos, esto quiere decir que el trabajo se ha conllevado a un costo mayor de lo que teníamos previsto, por lo cual, pues, nuestro proyecto está resultando más caro de lo que teníamos presupuestado. Bien, vamos a revisar entonces el manejo del siguiente índice, que es el índice del desempeño del cronograma. Este índice de desempeño del programa nos va a mostrar el porcentaje que representa el valor ganado con respecto al valor planificado. Para esto vamos a tomar el valor ganado, 200,000 pesos, y vamos a dividirlo sobre el valor planificado, que son 300,000. Recordemos que el valor planificado procede de lo que debíamos haber gastado acorde a lo que teníamos programado de acuerdo al cronograma. En este caso, 3 kilómetros, 300,000 pesos. Bien, efectuada la operación, obtenemos el resultado de 0.667. Esto en términos de porcentaje quiere decir 66.7%. ¿Esto qué nos denota? Bueno, que del 100% de lo que debíamos haber avanzado, solamente hemos avanzado 66.7%. Esto conlleva que tenemos un atraso del 33.3% dentro del desarrollo de nuestra obra. Bien, vamos a verlo un poco más esclarecido con las denotaciones que nos da de acuerdo a esta tabla. El índice de desempeño del cronograma, cuando es mayor a la unidad, quiere decir que el trabajo previsto se ha realizado a una mayor velocidad. Vamos adelantados a lo que conforme teníamos planeado al inicio de nuestro proyecto. En caso de que el índice de desempeño sea igual a 1, quiere decir entonces que el trabajo se ha realizado al ritmo de lo que teníamos previsto. Y finalmente, el caso en el que tenemos hoy actualmente encontrándonos es cuando el índice de desempeño es menor a 1. Esto quiere decir que se ha realizado menos trabajo de lo que teníamos previsto. Por lo tanto, el proyecto se encuentra atrasado. Como logramos apreciar hasta este punto, lo que hemos realizado es que, acorde a nuestro ciclo Deming, es efectuar la parte de verificar, ya que hemos comparado justamente lo realizado contra lo que teníamos planeado. Ahora vamos a pasar a un siguiente esquema,
denominado las proyecciones, en el cual, de acuerdo a los resultados que hemos obtenido, vamos a determinar cuál va a ser la proyección de gastos que vamos a tener, así como de finalización, con respecto a nuestra obra, acorde a los resultados que hemos obtenido anteriormente. Para ello, vamos a hacer uso de 4 factores principales. El primero de ellos es el presupuesto a la conclusión. Básicamente corresponde a cuánto nos hemos gastado o cuánto teníamos planeado gastar acorde al presupuesto inicial. Posteriormente tenemos estimación hasta la conclusión. Quiere decir, del punto en el que nos encontramos, cuánto nos queda por gastar para poder cierre al proyecto. Adicionalmente también tenemos la estimación a la conclusión, en la cual se considera la estimación hasta la conclusión, es decir, cuánto tenemos por gastar para cerrar el proyecto más lo que ya nos gastamos. Esto representa la estimación a la conclusión. Y finalmente, la variación a la conclusión. Acorde entonces a estos 2 factores previos, vamos a poder representar diferentes escenarios dentro de nuestra obra, con lo cual pues vamos a poder comparar, de acuerdo a esos escenarios, la variación que se va a tener con respecto a lo que teníamos presupuestado en un inicio. Para poder dar mayor esclarecimiento a cada uno de estos términos, vamos a aplicarlo al mismo ejemplo que veníamos trabajando, de las vías del tren. Debemos recordar entonces que teníamos predispuesto avanzar por cada semana 1 kilómetro de la vía del tren. Esto en total 10 kilómetros. Y adicionalmente pues que cada kilómetro nos iba a costar 100.000 pesos. Esto a la semana número 3 hemos hecho un corte y hemos visto que en realidad solamente hemos avanzado 2 kilómetros de los 3 que teníamos previstos y que nos hemos gastado 240.000 pesos. Vamos entonces pues con nuestro primer factor. Este corresponde al presupuesto a la conclusión, que es específicamente, como lo habíamos comentado, el presupuesto o el costo acorde a como lo teníamos planificado en un inicio. En este caso, 1 kilómetro lo equivale a 100.000 pesos, el cual multiplicado por los 10 kilómetros del proyecto, tenemos entonces que el presupuesto a la conclusión va a ser de 1.000.000 de pesos. Vamos a continuar entonces con los siguientes 2 factores con los que vamos a realizar algunos escenarios, como habíamos hecho al inicio. Vamos a visualizarlo entonces y el primer escenario se denomina como optimista, el cual está basado en el presupuesto original. Para poderlo obtener vamos a aplicar lo siguiente. Al presupuesto planeado, es decir, en este caso el 1.000.000 de pesos, vamos a restarle el valor ganado, que en este caso es 200.000 pesos. Y a ello le vamos a sumar los 240.000 pesos, que equivale a lo que ya nos hemos gastado hasta el momento. Vamos entonces a restar esta operación y sumándole los 240.000, esto nos va a dar el valor de 1.040.000 pesos. Esto para la estimación hasta la conclusión. Pero vamos más allá de solamente la cifra. Vamos a interpretarlo, vamos a analizarlo. ¿Por qué? En este caso, ¿por qué estamos determinando que el escenario es optimista? Al hacer entonces una indagación más amplia dentro de lo que estamos calculando, nos damos cuenta de lo siguiente. Estamos predisponiendo, justamente en esta parte, que los 8 kilómetros restantes, es decir, los que quedan por realizar, nos van a costar específicamente 800.000 pesos, es decir, 100.000 pesos por kilómetro. Estamos predisponiendo que, a pesar de que no hayamos tenido un buen arranque, todos los demás kilómetros sí los vamos a poder ejecutar acorde a lo que teníamos predispuesto en cuanto a presupuesto al inicio de nuestro proyecto. Es por ello que esto se denomina optimista, ya que se considera entonces que vamos a llevar el mismo ritmo de acuerdo a lo que teníamos presupuestado al inicio. Pasemos entonces a nuestro siguiente esquema. El siguiente escenario se denomina como realista. Este escenario está basado en el desempeño del costo,
Es bastante similar a lo que hemos hecho anteriormente. Tenemos el presupuesto a la conclusión, el millón de pesos, menos el valor ganado, 200.000 pesos, y estamos sumando cuánto nos hemos gastado ya, cuánto nos hemos gastado hasta el momento. No obstante, estamos añadiendo un detalle adicional, el cual corresponde al índice de desempeño del costo, en este caso 0.833. Esto, al añadirlo, nos damos cuenta que la operación se calcula de esta forma: 960.384 pesos, el cual, pues, sumado a los 240.000 pesos que ya nos hemos gastado, vamos a obtener una estimación a la conclusión de 1.200.384 pesos. Bien, vamos con nuestro siguiente escenario. El siguiente escenario justamente se denomina como pesimista. Está basado también en el desempeño del costo y del cronograma. Vamos a ver entonces su fórmula de cálculo. Es muy similar a lo que ya hemos realizado anteriormente. Vamos a tener el presupuesto a la conclusión, vamos a restarle el valor ganado y vamos a sumarle lo que ya nos gastamos, en este caso los 240.000 pesos. Solamente que ahora vamos a tomar en consideración el índice de desempeño del costo y el índice de desempeño de cronograma. Recordemos que nos denota cada uno de estos. El índice de desempeño del costo nos denota que hemos estado justamente ganando 83 centavos por cada peso gastado. En cambio, el índice de desempeño del cronograma nos dice que llevamos un avance del 66.7%, cuando para llegar al 100%, que es lo que deberíamos estar ejecutando, tenemos un retraso del 33.3%. Bien, considerando entonces estos factores y efectuando la operación completa, vamos a tener un resultado de 1.439.856 pesos, más lo que ya nos hemos gastado, que son en este caso 240.000 pesos. Y esto nos da un gran total de 1.679.856 pesos. Ahora debemos nuevamente analizar esta cifra. ¿Por qué lo estamos denominando como pesimista? Si en realidad no estamos tomando datos erróneos o datos que sean desfavorables. Estos más bien son los datos que nos ha arrojado los análisis que hemos realizado hasta el momento. El 0.833 y el 0.667 son datos que realmente se han obtenido de lo que está sucediendo en obra. No estamos colocando datos desfavorables, adicionales a lo que está ejecutándose realmente en el proyecto. Entonces, ¿por qué lo denominamos como pesimista? Justamente se denomina como un escenario pesimista porque nos estamos ateniendo a que todo va a seguir igual. Es decir, que los siguientes 8 kilómetros que quedan por realizar los vamos a seguir obteniendo un índice de desempeño de costo de 0.833 y un índice de desempeño de cronograma de 0.667. Esto es justamente por ello que nos estamos ateniendo a que no vamos a mejorar durante el manejo de nuestra obra, sino que vamos a persistir en el mismo esquema y no vamos a hacer ninguna mejoría. Es por ello entonces que se denomina un escenario pesimista. De lo anterior se despliega entonces justamente un cuarto escenario, en este caso la replanificación. Justamente, acorde a las lecciones aprendidas que hayamos conllevado en la realización de estos primeros 2 kilómetros, acorde a los puntos de dolor detectados y de acuerdo también a las oportunidades de mejora que hayamos visualizado, pues vamos a tener entonces una replanificación para poner nuevamente en foco el proyecto, acorde pues a los resultados que tenemos predispuestos para con este. Muy bien. Justamente entonces, derivado del ciclo Deming, con el que habíamos comentado inicialmente, se deberá realizar la replanificación. Esta fase entonces nos permite reestructurar nuevamente el proyecto y así volverlo a poner en carril y así obtener los resultados que teníamos predispuestos. Para ello entonces vamos a suponer, de acuerdo a nuestro proceso del curso,
que hemos realizado ya un análisis de lo que se ha conllevado en estos primeros 2 kilómetros. Análisis como por ejemplo de una visualización de compras locales tal vez que se realiza con proveedores cercanos y así pues podemos reducir los costos. O por ejemplo hacemos una mejora en el rendimiento de la mano de obra, ya que ahora conocemos específicamente el trabajo a realizar y pues con estas mejoras podríamos tener entonces una replanificación. Es decir, podemos volver a presupuestar y así podemos obtener los siguientes datos. Los 8 kilómetros restantes, por ejemplo, van a tener un valor de 850,000 pesos. A estos 850,000 pesos le vamos a sumar lo que ya nos gastamos hasta este momento, en este caso los 240,000, obteniendo entonces un valor de estimación a la conclusión de 1.090.000 pesos. Muy bien, vamos a proceder entonces con el último factor, el cual corresponde a la variación de la conclusión. Para obtener la variación a la conclusión, habíamos comentado que era la comparativa entre lo que teníamos presupuestado a un inicio, en este caso el 1.000.000 de pesos, contra la estimación a la conclusión. Para este caso hemos tomado el valor que estipulamos en el cuarto escenario, es decir, en la replanificación. Justamente, hecho lo anterior, vamos a obtener que la variación a la conclusión va a ser de igual de menos 90,000 pesos. Este dato, este valor o esta cifra nos va a dar una interpretación la siguiente tabla. Cuando el valor a la conclusión sea mayor a 1, esto quiere decir que el costo proyectado es inferior a lo que teníamos presupuestado. Es decir, va a haber un ahorro, es positivo el resultado. Cuando la variación a la conclusión es igual a 1, esto quiere decir que el costo previsto va a ser igual al presupuesto que teníamos contemplado. Tenemos entonces un presupuesto exacto. Y finalmente, cuando la variación a la conclusión es menor a 1, esto quiere decir que el costo proyectado es superior al presupuesto total. Es decir, puede haber una pérdida, un resultado negativo. Y es justamente la situación en la cual nos encontramos actualmente. Aunque cabe mencionar que esta situación no queda atenida a que va a ser así. Nosotros podemos seguir haciendo replanificaciones a través del seguimiento y control de los procesos del proyecto para justamente ir aplicando una mejora continua para nuestro proyecto y así pues poder lograr los objetivos que teníamos predispuestos para con este a través de una correcta planificación y un correcto control de nuestros procesos. Con ello, pues damos por finalizado este curso de gestión de proyectos. Les agradecemos su participación y en pantalla colocaremos pues nuestros medios de contacto. Muchas gracias por su atención.